Eh, siendo el 22 de octubre de 2024 las 8:10 p.m., damos por inicio a nuestro encuentro correspondiente al proceso de formación y gestión integral de transporte, para lo cual solicito primero que todo la autorización de ustedes para poder hacer esta grabación. En señal de aceptación, agradecería de pronto levanten su mano para poder proceder. Mil gracias. Don Oscar, muchas gracias por su aceptación. Bien, pues doña Reidis y doña Lina, con la venida de ustedes empezaríamos entonces esta grabación, si no hay una objeción manifiesta. Gracias, doña Lina, por su aceptación. Procederé entonces a compartir la respectiva pantalla para empezar a revisar nuestro material del día de hoy. Bueno, bien, pues hoy nos corresponde entrar, perdón, me excusan porque tengo que apagar cámara, ya que pues hay algunas personas que tienen su internet un poquito lento, entonces con la venia de ustedes procedo a ocultarme. Mil gracias. Bien, hoy nos corresponde trabajar la matriz de políticas de los procesos, correspondiente a la evidencia GA8, 2, 10, 10, 10, 64, AA1, EB01. Mm, Aquí lo que pide la evidencia es que ustedes entren a investigar en una empresa de transporte su sistema de gestión frente al traslado de carga de pasajeros y en una matriz plantear cada uno de los subprocesos involucrados para cumplir con ese servicio, como la normativa interna y externa aplicada, de quién es el responsable y los recursos necesarios para el cumplimiento del subproceso. La matriz debe determinar la política de la norma interna que rige cada proceso y los detalles de la misma y los responsables involucrados en el proceso. A manera de contexto, pues la idea es que esta evidencia pueda ser entregada pues en un formato Excel, puede también servir un PDF y debe enviarse obviamente al código de evidencia que se muestra. ¿Por qué es tan importante esto? Esto tiene una importancia grandísima. Bueno, van a contar ustedes, esta es la ayuda de memoria que siempre utilizamos, con una presentación en Prezi y un ejercicio que entraré a explicar ya al terminar. Voy a tratar de mirar, a ver, me excusan, voy a volver a compartir pantalla para verificar que el sonido esté activado. Gracias. Bueno, bien. ¿Por qué es tan importante todas estas matrices de traslado de carga y pasajeros? Simplemente, si ustedes son los responsables, tienen que estar preparados para las situaciones extremas. Como una de las situaciones extremas es estar frente a un fiscal ante un problema de pronto de pérdidas humanas, de pérdidas, digamos, materiales, etcétera. Aquí es donde uno, en ese momento en que lo cita uno y recibe uno la citación en la fiscalía, es donde uno agradece tener todas estas cosas. Les voy a comentar mi historia en el, más o menos, en el año, ya eran casi 1998, siendo jefe de la división de empresas de la Secretaría de Tránsito y Secretaría de Movilidad. A mí me
me correspondía firmar una serie de permisos de operación para el traslado de unos vehículos que tenían permisos especiales. Mi firma daba la posibilidad de que esas personas pudieran trabajar. Una vez sentado yo tranquilamente almorzando ahí en Palo Quemado, donde teníamos la sede de la Secretaría, veo yo ante el noticiero del mediodía un documento que está mostrando el periodista con la firma mía. Y detrás de eso, una noticia impactante. El vehículo se había incendiado y había producido pérdidas humanas. Y esas pérdidas humanas no eran de cualquier persona, eran de niños especiales que estaban movilizando. Imagínense la situación mía tan delicada. Gracias a Dios, pues tenía todo un elemento como esto que vamos a ver, organizado. El fiscal me llamó. Lo primero que hice al entrar a la fiscalía es que él me preguntó por los permisos. Para fortuna mía, el permiso había sido falsificado. Habían cogido mi firma, pero le habían cambiado, inclusive hasta de manera burda, la fecha de vencimiento de estos permisos. En esos momentos es cuando uno agradece esto y uno dice, hombre, de verdad que esto no simplemente es una tarea harta de escuchar a un profesor hablando de un tema tan ladrilludo como este es pero tan fundamental. Aquí la matriz de traslado de carga y pasajeros es una herramienta fundamental para la gestión eficiente del transporte. Debe asegurar el cumplimiento normativo y la organización de cada subproceso involucrado. Facilita la identificación de recursos y responsabilidades, optimizando el rendimiento de la operación del transporte. La matriz de traslado es un marco que organiza subprocesos, pequeños pasos y normativas aplicables en el transporte de carga y pasajeros. Permite una visualización clara de cada etapa del proceso, asegurando un enfoque integral en la gestión del transporte. Esto hace que si ustedes van a tener problemas, inclusive con las mismas aseguradoras, porque muchas veces cuando hay siniestros, las aseguradoras lo primero que buscan es quitarse de encima el pago y empiezan a buscar pequeños detalles. Y si uno no tiene los detalles bien organizados, las aseguradoras se lavan las manos y no pagan. Por eso la importancia de estos temas que uno consideran ladrilludos, hartos, teóricos, pero que en el momento en que hay que dar la pelea jurídica se vuelven importantísimos. La matriz es esencial para garantizar el cumplimiento de la normatividad interna y externa. Su implementación pues mejora la comunicación entre los responsables de cada subproceso, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo riesgos asociados al tema del transporte como los que acabo de mencionar. Los objetivos principales de la matriz pues, es asegurar el cumplimiento normativo. Fundamental, porque si hay incumplimiento normativo, las aseguradoras lo primero que hacen es agarrarse de ese elemento y el abogado decir, no pagamos la carga, no pagamos el siniestro, no pagamos esas vidas que se perdieron, porque no hubo el cumplimiento de la norma. Y por ese lado todo el proceso se cae y todos los procesos en materia civil y penal se vienen encima de nosotros. Es decir, no solamente lo penal ante el fiscal, porque pueden perfilarse en robos o de pronto el tema de homicidios culposos, donde prácticamente ustedes van a estar obviamente implicados. Por eso, identificar los responsables y los recursos y facilitar la coordinación de los subprocesos de transporte. Esto contribuye pues, a un servicio más seguro, más eficiente y de mayor tranquilidad para ustedes si están detrás de todo este proceso. Si no están detrás de ese proceso, por lo menos los jefes o las empresas están y ustedes son las personas que pues en este momento pueden asesorarlos. La estructura de la matriz de traslado de carga y pasajeros
Establece un marco claro que permite la gestión efectiva de los subprocesos involucrados, asegurando el cumplimiento de las normativas internas y externas. Cada componente está diseñado para fortalecer la eficiencia del transporte y la responsabilidad de los actores implicados. Los subprocesos involucrados, importantísimos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes arman esa matriz por subproceso, ahí están también entregando responsabilidades. Es decir, la mesa tiene cuatro patas. El peso de la responsabilidad, ustedes la están distribuyendo entre las cuatro patas de la mesa, la presión que están recibiendo. Y esos son los subprocesos, son las patas de la mesa para poder soportar semejante responsabilidad. ¿Qué es esto? Vida y llevar fuera de eso, fuera de la vida, llevar el tema de la carga en buen estado. La coordinación de flotas y el cumplimiento de las normas de seguridad vial, cada uno de estos pasos es crítico para asegurar un traslado seguro y eficiente tanto de mercancías como de pasajeros. Las políticas internas regulan aspectos como la asignación de rutas y la seguridad, asegurando que cada subproceso se ejecute bajo estándares predefinidos. Ejemplos incluyen, por ejemplo, la política de asignación de rutas internas, el manual de procedimientos de mantenimiento que guían la operación diaria, eh, la normativa externa, incluye pues las leyes, las resoluciones que ustedes deben cumplir, como la ley 336 de 1996, que es el Código Nacional de Tránsito. Y aquí también hay otra norma que es el decreto 1079, que es casi como el Estatuto Nacional de Transporte, que es fundamental para cumplir con estas regulaciones, para evitar sanciones y asegurar la legalidad de las operaciones de transporte, y sobre todo cuando ustedes estén ante una fiscalía y ante un juzgado peleando con las aseguradoras, tengan las herramientas para hacer la defensa. Cada subproceso tiene responsables asignados, tales como el jefe de operaciones para la planificación, el coordinador de seguridad para el cumplimiento de las normas. Esta asignación clara de roles garantiza la rendición de cuentas y la supervisión adecuada de cada etapa en el proceso. Son las cuatro patas que tiene la mesa para soportar semejante presión. La correcta ejecución de los subprocesos depende de recursos como el software de planificación, sistemas de monitoreo y capacitación del personal. Estos recursos son claves para asegurar el cumplimiento normativo y la eficacia en el traslado de carga y en el traslado de pasajeros. Un ejemplo práctico de traslado pues, de mercancía peligrosa. Vamos a mirarlo. Por ejemplo, este caso ilustra cómo la matriz de traslado se aplica en un escenario real, asegurando el cumplimiento normativo en la gestión de carga peligrosa. Se resaltan las etapas críticas, desde la planificación hasta el monitoreo del servicio para garantizar la seguridad y eficiencia operacional. Por ejemplo, el caso del traslado de mercancías peligrosas. Una empresa X, que en este caso la vamos a llamar Tanlogis SA, tiene como tarea realizar el transporte de productos químicos peligrosos desde Bogotá hasta Barranquilla. Este proceso debe cumplir con normativas internas y externas para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio. Entonces, lo primero, planificación de rutas. El jefe de operaciones planifica una ruta que minimice riesgos utilizando software especializado y considerando la normativa del transporte de carga peligrosa. El objetivo es asegurar la mercancía y sobre todo si es contaminante. Tiene que inclusive fijar las horas en las que tiene que transitar ese vehículo, de pronto horas de la madrugada, situaciones, por ejemplo, en que no haya lluvias torrenciales, por lo menos tratar de planificar todo el elemento en ese sentido. La asignación del vehículo y los conductores vitales. Entonces él tiene que seleccionar vehículos habilitados y conductores certificados conforme al decreto 1079 del 2015. Acuérdense en la clase pasada cómo escuchamos las noticias del mediodía, donde este señor Alvira comentaba
de que un carro cisterna se había volcado. Y resulta que el vehículo que llevaba esa carga era un vehículo ilegal, totalmente ilegal. Pues, ¿qué va a suceder con esa carga? Que las aseguradoras no la van a pagar, de por sí, por ser el vehículo ilegal. Y fuera de eso, las acciones penales y ambientales que van a sufrir. Por eso, esto asegura que los recursos asignados cumplen con las condiciones de seguridad requeridas para el transporte de mercancía peligrosa. No olviden que ustedes en el momento en que planifican están cuidando la vida del conductor, la vida de los usuarios de la vía, los bienes, están cuidando también el medio ambiente. Es decir, ustedes son prácticamente personas que tienen una gran responsabilidad de tipo social cuando hacen este tipo de cosas. Por eso este tema que parece tan ladrilludo es fundamental desarrollarlo. ¿Qué tiene que hacer la persona encargada? Pues la verificación del estado del vehículo. Antes de iniciar el viaje, el jefe de taller y el mecánico deben verificar el mantenimiento preventivo de los vehículos. Por favor, no vayan ustedes a saltarse este tema. Es vital, vital porque la responsabilidad que ustedes tienen es grandísima. Incluye la comprobación de los kits de emergencias, señalización adecuada, que son esenciales para el transporte seguro. El monitoreo del servicio. Es importante que ustedes, si no lo tienen, cuenten o busquen la manera de generar un centro de control de operaciones utilizados con un sistema GPS para monitorear ambos viajes, asegurando que se siga la ruta establecida. Esto permite gestionar proactivamente cualquier incidente durante el transporte. Por ejemplo, en el tema de Transmeta, que nos tocaba a nosotros transportar la nafta hasta el campo Rubiales, nosotros teníamos que utilizar este sistema de monitoreo. Y fuera de eso, teníamos que tener un equipo de seguridad en carretera, en motos, distribuido en la ruta. ¿Por qué razón? Porque muchas veces habían manos inescrupulosas, algunos conductores se encontraban con otros carros cisternas y empezaban a hacer el transbordo de ese líquido a esos carros fantasmas ilegales y obviamente pues había robo de la respectiva nafta. Entonces, elementos importantes como el monitoreo es fundamental si el vehículo paró, si siguió, si realmente llegó al punto donde tiene que descansar esta persona, si definitivamente monitorear si efectivamente cumplió con la dieta de alimenticia para poder proseguir y evitar los microsueños, etcétera. La matriz de traslado de cargas y pasajeros optimiza la gestión operativa, asegurando el cumplimiento normativo y mejorando la atención al cliente en cada etapa del proceso. La matriz garantiza que todos los subprocesos cumplan con la normativa interna y externa. Se asegura el seguimiento de leyes como la Ley 336, la Ley 769 y el Decreto 1079, evitando sanciones y promoviendo una operación legal. Esto lo he repetido insistentemente en esta presentación porque ustedes siempre tienen que andar de mano con la ley, con las normas. Es decir, ustedes tienen que mirar hacia el jefe de una respectiva orden. Ustedes tienen, así sean subalternos, la obligatoriedad de hacer cumplir la norma. Y si ese jefe está dando una orden que va en contravía de estas normas, pues ustedes claramente tienen que dejar eso totalmente evidenciado y con las alertas del caso. Implementar la matriz permite optimizar recursos y tiempos en la planificación y ejecución del servicio. El uso de software especializado reduce errores humanos y aumenta la velocidad de respuesta ante incidencias. Eh, Hay un fortalecimiento de atención al cliente. La atención al cliente se beneficia del seguimiento proactivo que proporciona la matriz. Con un departamento designado para resolver quejas, pues se mejora la satisfacción y fidelización de los pasajeros, de los clientes, cumpliendo así con la ley 1480 del 2011. En resumen, la matriz clarifica las responsabilidades de cada área y determina los recursos necesarios
para cada subproceso. Esto asegura que todos los involucrados conozcan sus funciones, preparándolos para gestionar adecuadamente cada etapa del traslado. Y es más, ustedes si están al frente de ese proceso, deben hacer que esas personas responsables firmen y se comprometan, porque eso es lo que les va a defender a ustedes ante una corte, ante un fiscal, ante unas aseguradoras, ante una serie de elementos económicos, y van a evitar que ustedes en un momento determinado se vuelvan objetos de investigaciones civiles y penales. Esto hay que hacerlo. Por eso es muy, muy importante. La matriz debe ser un documento flexible que se adapte a cambios en la normatividad y en las necesidades del mercado. Permitir ajustes garantiza la relevancia y efectividad continua en la gestión del transporte. En definitiva, esos son los elementos fundamentales, por lo que es importante ahora que conozcamos esta sencilla matriz, pero supremamente importante. Es una matriz que ustedes inclusive tienen que hacer firmar por los diferentes responsables antes de generar ese servicio. Entonces, para nuestro caso, vamos a llevar una mercancía, una planificación de rutas y de mercancía, en este caso, de nuestro ejemplo. Ese es un subproceso. Tenemos que hacer la ruta. El otro subproceso, asignación de vehículos y conductores. El otro subproceso, verificación del estado del vehículo. El otro subproceso, carga y descarga de mercancías peligrosas, control y monitoreo del servicio de carga, atención al cliente y cumplimiento de las normas de seguridad que, como hemos visto, pueden generar accidentes fatales. Cada subproceso tiene una normatividad interna, tiene una normatividad externa, tiene un responsable, tiene unos recursos necesarios, y es más, se me olvidó acá la columna de la firma del responsable. Aquí debe haber la firma del responsable. La planificación, por ejemplo, en materia de rutas para el transporte de mercancías peligrosas desde Bogotá hasta Barranquilla, que es nuestro ejemplo, pues el jefe de operaciones deberá planificar una ruta que minimice el riesgo utilizando el software de planificación y considerando la normatividad de transporte de carga peligrosas según la resolución 315 del 2020. Para el traslado de pasajeros de Medellín a Cartagena se usará un software similar, pero con énfasis en rutas seguras para pasajeros y en cumplimiento, obviamente, del decreto 1079. Esa función tiene que hacerlo ese responsable. La normatividad interna, pues es el procedimiento de planificación de rutas, de cargas y pasajeros. No sé si se acuerdan que nosotros hicimos algunos manuales, hicimos algunas auditorías sobre esos manuales. Ahí en esos manuales dejamos escrito el procedimiento de esa planificación interna organizada inclusive hasta con diagramas de flujos. Entonces tiene que responder a esa normativa y a esos manuales que tenemos internamente. La normatividad externa, pues hay que mirar que efectivamente estemos dentro de la ley 336, decreto 1079, resolución 315 de transporte de cargas peligrosas y las demás resoluciones que amerite, en este caso, el tipo de servicio que nosotros vamos en este momento a prestar. El responsable, importante. Aquí dice que es el jefe de operaciones, por lo tanto, el jefe de operaciones nos debe firmar acá. Antes de salir este vehículo a hacer esto debe estar firmado donde él se está haciendo responsable de este su proceso. El jefe de logística, encargado de las mapas de riesgo y peajes y todo ese proceso. El GPS y dispositivos móviles, si hay alguien encargado de este tema, debe firmarse, o si es uno solo, debe ser una firma general. Pero lo lógico es que cada elemento tenga un responsable, porque ante temas penales y civiles ante un fiscal, esto es lo que le van a pedir. Déjeme ver este documento. Ustedes lo van a presentar y van a decir, mire, el responsable de esto era este y este, porque ellos tienen que entrar y verificar por qué se produjo ese hecho de pronto o ese incidente. La asignación de vehículos y conductores. Esto es un elemento vital. El coordinador de flota seleccionará vehículos habilitados para el transporte de materiales peligrosos
que cumplan con el decreto 1079 del 2015 y a asignar conductores con las certificaciones necesarias, igualmente seleccionadas. En ese proceso seleccionará los autobuses. Aquí es importantísimo ver que los vehículos que nosotros estamos utilizando se encuentren debidamente homologados por el Ministerio de Transporte. Aquí como experiencia les comento, cada vehículo de servicio público tiene una resolución de homologación ante el ministerio. O sea que ustedes para poder soltar esa carga tienen que mirar que ese vehículo efectivamente se encuentre homologado, porque suele suceder que pueden haber vehículos hechizos que ni siquiera son homologados, que han sido adaptados. Entonces aquí es importante cumplir con ese elemento vital. Y obviamente, pues las personas que van a manejar. Esas personas deben de tener una certificación, deben tener sus documentos al día para poderles soltar ese elemento de la carga. Así de esa manera, aquí están liberando con su firma esa responsabilidad si lo están haciendo y si no lo hicieron, pues la están asumiendo. En materia de verificación del estado del vehículo de la carga, pues existe el manual de verificación de mantenimiento preventivo que está dentro de una normatividad o manuales internos que maneje la empresa. Igualmente en normativa externa hay que buscar las resoluciones que lo regulen. Es muy importante para que ustedes tengan la tranquilidad de que están alineados con la parte legal y unos responsables que en este caso es el jefe de taller y el mecánico. Aquí ellos tienen unos recursos que son los equipos de diagnósticos, los checklists y el registro de auditoría. Si, por ejemplo, se volteó el vehículo y hubo un muerto, entonces hay que verificar si fue el estado del vehículo. El fiscal va a pedir al jefe de taller y al mecánico con sus nombres propios que aquí ya están y con sus firmas, y ellos a su vez tienen que apoyarse en los equipos de diagnóstico, porque puede ser que ellos hayan hecho bien su trabajo, pero el equipo de diagnóstico estaba mal calibrado. De pronto el mecánico hizo bien su trabajo, pero resulta que el checklist de mantenimiento diario no era. Hizo la verificación de uno que no era. Entonces, por eso se produjo el accidente. Y obviamente el registro de auditoría. Entonces, estos elementos son vitales ante una investigación de naturaleza penal o civil. La carga y descarga de mercancías. Tiene que haber, pues, la carga y descarga en la bodega, el supervisor y el personal capacitado tienen que seguir el protocolo de carga según lo establecido por decreto, como los equipos de protección personal, y verificando que la mercancía esté adecuadamente asegurada. Acuérdese, cuando no hay mercancías debidamente aseguradas, lo que sucedió. Acuérdense de ese video que vemos ante una frenada tan espantosa como la carga se suelta y generan un estallido enorme, generando pérdidas humanas. Entonces aquí el fiscal les va a decir a ustedes, déjenme ver quién era el encargado. Pues bueno, había un personal de bodega y había un supervisor de seguridad. Y ese señor, Pedro Pérez, tenía eso. Tenía que capacitar en manejo de mercancías, entonces déjenme ver si se hicieron las capacitaciones o no. Y aquí se puede definir algún grado de responsabilidad. El control y monitoreo del servicio de cargas. Pues aquí debe haber una política interna de monitoreo en tiempo real. Por ejemplo, nosotros utilizábamos el centro de operaciones de transporte que lo teníamos en el área de Tibón. Allí en el área de Fontibón teníamos unas pantallas grandes donde teníamos personas 24 horas haciendo el seguimiento permanente. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Por qué paró? Etcétera. Eso es un elemento vital. Obviamente debe haber una resolución que pues reglamenta todo este elemento, que es la resolución 315 del 2020 sobre el uso obligatorio del GPS. Entonces ahí el fiscal va a verificar si se cumplió o no. Centro de Control de Operaciones, nosotros llamamos el COTE, Centro de Operación de Transporte Especial, porque ahí manejábamos el tema de transporte especial para para el manejo de tripulaciones en tierra, para llevarlos directamente a los vuelos, es decir, para Avianca.
Y software de trazabilidad, que es muy importante. Esto software de trazabilidad es importante porque el fiscal va a decir, déjeme ver el momento del incidente que fue a las 2:15, déjeme ver todo la trazabilidad del GPS. Y entonces tiene que haber una base de datos allá que muestre cómo se iba moviendo el vehículo y cómo en un momento determinado paró, que indique el tiempo y por qué. Eso forma parte de las investigaciones que de pronto abren los elementos de como las aseguradoras y las mismas fiscalías. Atención al cliente, pues esta sí es una política de atención al cliente y manejo de quejas, que es un elemento que también vimos en clases pasadas, que es importante, inclusive hay unas normas ISO que nos indicaron cómo hacerlo. Hay una normativa externa como la ley 1480 del 2011 y fuera de eso hay un responsable que es el Departamento de Servicio al Cliente, quien tiene que tener un CRM personal de atención telefónica, etcétera. Y obviamente el cumplimiento de las normas de seguridad, las políticas de seguridad y prevención, la ley 769 del 2022, los conductores son responsables, el coordinador de la seguridad vial, tiene que haber una señalización adecuada en los vehículos y una capacitación en primeros auxilios. Y en el sistema que, como vimos, de marcado de la respectiva mercancía, que eso forma parte importante, porque una mala marcación puede generar esa explosión que vimos en una de nuestros videos, donde una carga mal etiquetada se unió con otra y generaron una combustión enorme, ¿no? Entonces, ese cumplimiento de las normas de seguridad vial, los conductores de los autobuses de pasajeros deben de estar capacitados para seguir las normas del Código Nacional de Tránsito con la señalización adecuada, los vehículos y la capacitación en primeros auxilios. Entonces, ¿qué nos pide esta normativa? Pues nos pide pues hacer esa matriz y cómo la debemos entregar, pues puede ser en un Excel, puede ser un PDF o en cualquier medio. Y una vez tengan este trabajo, que aquí ustedes lo ven, simplemente deben generar de pronto otro ambiente. Podría ser el manejo en la movilización de pasajeros con su normativa interna, externa, etcétera. Esto les va a servir de guía. Es simplemente hacer esta misma matriz, pero obviamente eh, ubicándolo en el contorno de lo que ustedes van a trabajar. Aquí el contorno era llevar una mercancía peligrosa desde un sitio de Bogotá hasta Barranquilla, y esto fue lo que tuvo que desarrollarse en esa matriz para poderle dar despacho a esa carga. Entonces, básicamente, a mí lo que me interesa es que conozcan la matriz y la dominen, puedan manejar estos elementos y que sepan de la importancia de tenerla en casos como los que hemos visto de situaciones supremamente graves. No sé si sobre este particular hay alguna pregunta. Quedo atento. Mil gracias. Bien, entonces, vamos a ver. Al no haber más preguntas sobre el tema, pues es sencillo. Simplemente es elaborar la matriz que se muestra, que es esta, y una vez la tengan, la presentan en PDF y la suben en la evidencia que corresponde a la GA 82210101064 y ahí tendríamos la evidencia ya montada. Aquí lo importante, y vuelvo recalco, es que ustedes con esto se están curando en salud, están evitando situaciones dolorosas, porque muchas veces cuando los encuentran culpables pueden ir detrás de sus bienes, ¿no? Porque van detrás de la empresa, pero aquí si hubo un muerto, ese muerto puede estar costando, de pronto en el mejor de los casos fue muerto, entonces más barato, pero si quedó inválido es mucho más costoso.
Y ya estamos hablando no de 100 millones, de 200, sino de 500, 700, hasta 800 millones, 1000 millones. Muchas personas tienen que vender hasta sus casas para poder responder ante estas situaciones. Por eso, por favor, esto háganlo, aparece como harto, se ve como tan sencillo y tan simple, pero esto representa para ustedes en el futuro una posibilidad de no caer en situaciones muy dolorosas, ¿no? Bien, como segunda evidencia nos piden un juego didáctico. Dice que el aprendiz debe realizar un juego didáctico como tipo rompecabezas, crucigramas, loterías, laberintos, etcétera. Y una vez lo tenga, la idea es que ustedes describan en qué consiste el juego y lo pongan en un PDF, etcétera, y lo suban a este número de evidencia. Para este fin, vamos a desarrollar esta presentación para mirar todo el entorno que contiene todo este proceso. Aquí estamos hablando de los indicadores de recursos. Estamos gestión de transporte y procesos de evaluación. Los indicadores de recursos son herramientas esenciales que permiten evaluar y optimizar la gestión del transporte, asegurando la calidad del servicio y la eficiencia operativa. Es decir, aquí se aplica el viejo refrán que dice que lo que no se mide no se controla. Entonces, aquí la idea es generar indicadores en torno a estos procesos, como lo vamos a ver. Los indicadores de recursos se definen como métricas que permiten medir la eficacia y eficiencia de los recursos utilizados en la gestión de transporte. Estos indicadores facilitan la evaluación continua de rendimiento y ayudan a identificar áreas de mejoras en los procesos operativos. Los indicadores de recursos son cruciales para garantizar la calidad del servicio de transporte. Permiten a las empresas identificar oportunidades de mejora, optimizar el uso de recursos y mantener la competitividad en un sector en constante evolución. Para la elaboración de indicadores de recursos en transporte, pues obviamente hay mucha literatura muy relevante en este tema, pero la que vamos a presentar hoy es lo que ustedes necesitan saber desde el área técnica y funcional. Vamos a mirar el tema del proceso de transporte. El proceso de transporte abarca desde la recepción de mercancías hasta la entrega final, garantizando la integridad y seguridad de los bienes y pasajeros involucrados, como lo vamos a ver. Vamos. Recibo de mercancías. Introducción. El proceso de recibo de mercancías tiene un papel relevante y de gran trascendencia en el creciente desarrollo de las operaciones de los bienes y servicios. Según el Ministerio de Transporte, al mes de octubre del año 2021, en Colombia se han movilizado 101.119.381,52 toneladas de mercancías, un promedio de 14,2 toneladas por viaje, y con un registro de 7.202.399 viajes en total. Ministerio de Transporte 2021. En la cadena de abastecimiento, cada peldaño demanda una serie de acciones en cada una de sus áreas. Con el crecimiento de la comercialización, el envío de objetos postales y el transporte de mercancías demandan manipulación de carga y procesos estructurados, desde la recepción de objetos postales o mercancías hasta la entrega. Con ello, se busca cumplir con las demandas de clientes remitentes y clientes destinatarios. El transporte representa un factor trascendental en la dinámica económica de cualquier país. Es el medio por el cual se garantiza disponer los productos para el consumidor en todo el territorio nacional e incluso en territorio extranjero. La operación de recepción o recibo de objetos postales y transporte de mercancías requiere de personal competente para que implemente las acciones técnicas y políticas establecidas por las organizaciones para dar cumplimiento al contrato adquirido. El plan de modernización del sector contempla aprovechar la utilización de las TICs, herramientas que todos los sectores están implementando como la manera más ágil y eficiente para apoyar tanto a negocios de actividad comercial por medios electrónicos
como a quienes se soportan en medios digitales para gestionar sus procesos productivos. Bien, como bien lo pudimos evidenciar, eh, eh, la recepción de mercancías es un paso crucial en la logística, donde se determina la integridad de los productos a transportar. Este proceso implica la verificación de características, condiciones y documentación de carga para asegurar que cumpla con los requisitos establecidos. Eh, el despacho y tránsito. El despacho se refiere al envío efectivo de las mercancías a su destino final. Este proceso incluye la planificación de rutas, embalaje adecuado y cumpliendo con la normatividad, garantizando así la protección y seguridad de la carga durante el tránsito. Aquí en la parte superior ustedes encontrarán al dar clic el material que tiene el SENA relacionado con todo el tema de gestión de transporte, despacho y recibo. Aquí claramente se habla del modo aéreo, que el transporte de carga aéreo se convierte en un modo multimodal de transporte. La mercancía debe ser recogida vía terrestre en el origen para ser llevado al aeropuerto en ocasiones. Aquí, por ejemplo, se muestra que la carga antes de llegar al aeropuerto es acopiada en bodegas de almacenamiento, donde un operador de transporte se encarga de consolidar y embalar la mercancía para una correcta identificación y clasificación y cubicación. Como segundo paso, el inicio del proceso, la entidad o el transportador responsable de la carga aérea debe emitir una declaración de seguridad de envío, CDS, en la cual se indique las condiciones de seguridad desde el inicio y durante el recorrido hasta el destino final. Como tercer punto, al llegar al aeropuerto de origen, la mercancía ingresa a la aeronave asignada y es llevada hacia el aeropuerto de destino, pasa por bodegas donde la carga es desconsolidada, seleccionada y llevada al destino final. Todo ello generalmente pues en vía terrestre. Aquí hay un diagrama que nos muestra de una manera más, aquí está el expedidor de la carga. Aquí se mira cómo se transporta a unos puntos de agrupación de carga de origen. Aquí viene el proceso de agrupación. Luego de ahí viene la admisión de la carga y la documentación de información que se hacen ya en los hangares del proveedor de servicio ya de transporte. Luego de aquí aparece ya la salida, el avión ya transportando para llegar nuevamente a los hangares de la empresa aérea. Allí se procede entonces a remitir esa carga a un agrupador y expedidor de la carga destino. O sea que aquí es donde se hace el famoso cross-docking que vimos en clases pasadas. Se hace la desagrupación para llegar ya a la respectiva entrega final. En algunos casos, el valor de la mercancía transportada hace necesario su aseguramiento mediante la expedición de pólizas de seguro que permiten garantizar la responsabilidad ante cualquier daño. Igualmente, tenemos el modo marítimo. El transporte marítimo de carga presenta similitud frente al modo aéreo. En este caso, en lugar de aeropuertos, se encuentran puertos marítimos. La mercancía, al transportar, cumple procesos similares desde el inicio hasta el final, desde la recepción, pasando por el despacho, el puerto de origen, hasta el recibo en destino. El modo férreo. Este modo plantea recientemente y gracias a los avances de la tecnología, una opción de movilizar rápida y a bajos costos accesibles para los pasajeros. En cuanto a la carga, igualmente aquellos países que cuentan con la infraestructura ferroviaria adecuada para la movilización de mercancías logran
significativas reducciones en costos frente a otros modos. Lamentablemente en Colombia, aquí en Colombia, acabaron todo lo que era el sistema de transporte férreo. Y eso se debió más como a una especie de intereses por el nacimiento de este modo que era el terrestre. Entonces, hubo mucha presión de parte de este sistema de modo de terrestre ante el mismo gobierno para que no se mandara la carga por vía férrea, sino se incentivara a enviar esa carga por camiones, por vía terrestre. Parece un exabrupto, porque uno diría, el sistema férreo tiene mayor cantidad de vagones para llevar esto y a menor precio. Pero sin embargo, en esa pelea de intereses económicos, ganó el sector privado de este sector, porque aquí era un sector público. Realmente no había quien defendiera esto. Entonces el sector privado se impuso y ya fue así que todo el transporte de carga cogió pues una relevancia y llevó prácticamente a la quiebra al modo férreo, porque ya todo se hacía era por la mayor parte por el sistema de transporte de carga, porque tiene un sistema comercial más activo, más dinámico. En cambio, los ferrocarriles nacionales de Colombia, pues era una entidad pública que no tenía realmente doliente alguno y que empezó a ser desvalijada por problemas de corrupción. Entonces, lo público perdió frente a lo privado y eso fue lo que causó lo que en este momento vemos, que tenemos un sistema férreo casi desaparecido. La recepción final es el último paso en el proceso del transporte, donde se valida que la entrega coincide con la documentación inicial. Es esencial para cerrar correctamente el ciclo logístico y asegurar la satisfacción del cliente, además de actuar como punto de control de calidad. El éxito en la gestión del transporte depende de la identificación adecuada de las características del producto, preparándolo de manera óptima y asegurando que la documentación necesaria esté completa. Aquí vemos un, bueno, características del producto a transportar. Características del producto a transportar. La mercancía que se transporta puede ser de diferentes tipos. Conózcalos a continuación. 1. Carga general. Se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. Puede estar en un embalaje o a granel y tiene las siguientes derivaciones. Fraccionada. Es aquella carga que se presenta embalada y no embalada, es decir, que a veces requiere un empaque individual para su protección y en otras ocasiones no. Unitarizada. Es aquella carga que se reúne en un solo elemento, como los palets o estivas, los contenedores, etc. Este tipo de carga igualmente puede reunir la carga fraccionada. 2. Carga suelta o a granel. Este tipo de carga no está colocada en ningún tipo de embalaje y se presenta en estado suelto, sin evidenciar forma u ordenamiento. Se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. El granel sólido requiere maquinaria especializada para su carga y descargue. El granel líquido y el gaseoso requieren una serie de instrumentos que permiten su ingreso y salida del elemento contenedor que lo va a transportar. Bodegas, tanques, tolvas. 3. Cargas de naturaleza perecedera. Son aquellas mercancías que sufren cambios en su estructura física o química debido al tiempo o a las condiciones atmosféricas. Principalmente se encuentran frutas, verduras, cárnicos y lácteos. 4. Carga de naturaleza frágil. Corresponde a la mercancía que requiere una protección especial que permita amortiguar el impacto y evite el daño del producto durante el transporte, almacenamiento, recibo y entrega, ya sea mediante la manipulación, la vibración, los golpes o las caídas. 5. Carga de naturaleza peligrosa. Son aquellas mercancías que tienen una naturaleza explosiva, inflamable, venenosa, radioactiva o corrosiva y que requieren lineamientos especiales para su manipulación, embalaje, mercado y transporte. La Organización de las Naciones Unidas ha estandarizado las mercancías peligrosas en 9 grupos. Así, Grupo 1, explosivos. Grupo 2, gases. Grupo 3,
Líquidos inflamables. Grupo 4. Sólidos inflamables, materias de combustión espontánea y peligrosas en contacto con el agua. Grupo 5. Agentes oxidantes. Grupo 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Grupo 7. Radioactivos. Grupo 8. Corrosivos. Grupo 9. Mercancías peligrosas varias. 6. Carga de naturaleza extradimensionada y o extrapesada. Para movilizar este tipo de carga es necesario verificar el modo y medio de transporte a utilizar, ya que dependiendo de la elección existirán restricciones de peso y medida, lo que incide en el costo adicional de la tarifa. 7. Pasajeros. Para el transporte de pasajeros, una empresa se compromete a trasladar una persona a otro punto por un valor específico. Es necesario atender todos los lineamientos legales solicitados a las empresas prestadoras de este servicio. De conocer las características del producto a transportar es crucial. Esto incluye tipo de mercancía, su tamaño, peso y cualquier condición especial de manejo, lo que impacta en el método de transporte y los recursos requeridos. Hay que hacer la preparación adecuada de la mercancía para asegurar su integridad durante el transporte. Esto incluye el empaquetado, etiquetado y asegurar que se cumplan con las normativas de seguridad y transporte de pertenencias. Acuérdense del etiquetado. Un mal etiquetado puede generar catástrofes, ¿no? La documentación es esencial para el transporte legal y efectivo. Incluye guías de despacho, manifiestos de carga. Una falta de documentación puede causar retrasos y complicaciones de tipo legal. La validación de los recursos es crucial para garantizar la eficiencia y efectividad en la gestión del transporte, asegurando que se cuente con los elementos necesarios para un servicio de calidad. Los recursos humanos son el corazón de la operación del transporte. Esto incluye la capacitación continua del personal y la validación de competencias para garantizar un servicio seguro. Aquí, por ejemplo, en esta matriz vemos un rol, por ejemplo, un piloto de avión, pues debe realizar un curso de formación en una escuela certificada para obtener la licencia de piloto privado. Tienen que tener unos requisitos de validación como son los exámenes teóricos, prácticos, físicos y mentales para obtener la respectiva licencia. Por ejemplo, el capitán de un barco requiere formación inicial en las Fuerzas Armadas y tiene que pues tener una experiencia y niveles de práctica en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, un operario de tren requiere prueba de selección para verificar capacidad de trabajo y unos requisitos como es las capacidades de comunicación, de mantenimiento y criterio de decisión. Un ayudante de conductor, pues debe ser una persona que apoye las labores de carga y descarga del vehículo. Entonces los requisitos pues debe tener un conocimiento en cómo organizar la mercancía. El ayudante de bodega debe ser una persona encargada de operar el equipo de apoyo de carga y descarga. eh, Tiene que tener conocimientos del manejo eficiente y mantenimiento de equipos. El conductor de un vehículo pues debe realizar curso de conducción de acuerdo al tipo de vehículo operar. Debe tener una licencia. Un operador de montacarga pues es la persona encargada de operar el equipo de apoyo, pero debe tener unos conocimientos de manejo eficiente y mantenimiento de equipos. Es decir, la persona encargada de eso debe mirar esa parte del equipo humano. En cuanto a los equipos de tecnología, pues la validación de equipos y tecnologías es esencial para asegurar que se utilizan vehículos y herramientas adecuadas. Esto implica el mantenimiento regular y la actualización de tecnologías para optimizar los procesos. Por eso la importancia que hablábamos anteriormente de que si estamos en el tema marítimo, debemos de tener un buque homologado. En el tema aéreo también debe haber vehículos homologados. En el sistema férreo también hay homologación.
En el sistema terrestre de camionetas, buses, equipos especiales, debe haber una homologación y la persona que escoge el equipo debe entender cuál es la resolución de homologación y verificar físicamente que ese vehículo cumpla con esas condiciones de esa resolución de homologación, porque donde no cumpla, así sea un pequeño detalle, una empresa aseguradora, un abogado, por ese lado puede coger el caso y no pagar las debidas indemnizaciones. La evaluación de los recursos económicos es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio. Se deben analizar costos operativos y fuentes de financiamiento para realizar inversiones estratégicas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz donde el concepto, por ejemplo, transporte, pues la evaluación de costos según el sondeo de mercado. Entonces yo tengo que verificar que los costos que ofrezca estén dentro del mercado, pero que también no afecten la seguridad y la calidad del servicio. El embalaje, hay también unas consideraciones de costos por tipo de embalaje. Entrega, una evaluación de relación costa-daño en la entrega de la mercancía, porque puede dañarse en el momento en que se entrega. E inclusive en el comercio internacional, pues tiene que haber acuerdos previos, según el Incoterms que alguna vez trabajamos, adecuados. Las multas por demoras en entrega y tiempos de inactividad, todo eso lo debe tener muy claro la persona que va a soltar esa carga. La evaluación de la productividad y calidad en el transporte es fundamental para mejorar continuamente los procesos y asegurar la satisfacción del respectivo cliente. Aquí, por ejemplo, hay que trabajar más o menos 4 indicadores importantes en el momento en que ustedes desarrollen esto. El primero es el porcentaje de utilización. El porcentaje de utilización indica el porcentaje del equipo utilizado en comparación con su capacidad total. Es decir, si yo alcanzo a llevar un vehículo de 30 toneladas, que iría en el denominador, en el numerador llevo 15, 15 dividido entre 30, eso quiere decir que me da un 50%. Aquí simplemente es una división y ese resultado me lo da en porcentaje y yo puedo obviamente hacer estas evaluaciones mensualmente y el objetivo pues es optimizar el uso de los recursos para maximizar la capacidad disponible. Por ejemplo, la capacidad de compensación, que determina la capacidad de compensación al evaluar el regreso cargado del equipo utilizado. Entonces, ¿con qué cantidad de carga regresa sobre la capacidad total? O sea, la idea es minimizar viajes vacíos para mejorar la eficiencia operativa. También tenemos el costo por unidad de transporte. Este indica el costo promedio por cada unidad transportada, considerando costos variables y fijos. ¿Cómo se calcula? Se toman los costos totales de la operación dividido por las unidades a transportar. Entonces así sé cada paquete cuánto me cuesta. Entonces me da por unidad, lo puedo hacer mensualmente y la idea es reducir costos por unidad transportada para mejorar la rentabilidad. Y el tiempo de entrega, que igualmente es la suma de todos los tiempos de entrega sobre el número de entregas que sea en horas. Y la idea es mejorar los tiempos de entrega para aumentar la satisfacción del respectivo cliente. Los métodos de evaluación y de productividad incluyen análisis comparativos y herramientas cuantitativas como gráficos de control. Estas metodologías permiten identificar áreas de mejora y optimizar los recursos en la gestión del transporte. Están los KPI. Los KPI como el tiempo de entrega, la tasa de ocupación de vehículos, como los vimos en el cuadro anterior, el costo por kilómetro, pues son esenciales para medir el rendimiento. Estos indicadores ofrecen una visión clara de la eficiencia operativa y ayudan a tomar decisiones informadas. Los criterios de calidad incluyen la seguridad, la puntualidad y la satisfacción del cliente. Implementar estos estándares es crucial para garantizar un servicio óptimo y fomentar la lealtad del cliente en el sector del transporte. Bien, para terminar, ¿qué es la evidencia? Aquí nos piden hacer un juego didáctico. El aprendiz realizará un juego didáctico
tipo rompecabezas, puede ser un crucigrama, una lotería, un juego de laberintos, un juego de adivinanzas, entre otros, que permita asociar los medios y los modos de transporte entre sí con los diferentes recursos, la normatividad, la documentación, las características del equipo, etc. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, pues es un juego didáctico. La idea es que ustedes lo describan y describan cómo se hace el juego y de una vez lo tengan ahí en un PDF, entreguen la descripción del juego y lo suban en la evidencia GA8 210 10 1075 A1901. Les voy a indicar cómo lo pueden hacer. Bien, vamos a mirar, por ejemplo, aquí. Aquí presento un ejemplo de un juego didáctico tipo lotería de transporte. Juego de lotería de transporte. Entonces, lo que ustedes hacen en el PDF es empezar a hacer esto, empezar a escribirlo. Este juego busca ayudar a los aprendices en asociar los medios y modos de transporte con los recursos, normatividad, documentos y características de los equipos. La dinámica está inspirada en el tradicional juego de la lotería, adaptada para un contexto normativo. Entonces después colocan ustedes ahí en el PDF que están armando, objetivo, que los jugadores logren identificar y asociar correctamente los medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo y férreo con los diferentes recursos, normatividad, documentación y características de los equipos componentes del juego. Aquí después describen, hay tarjetas de juego. Cada jugador recibe una tarjeta con un conjunto de 16 cuadros, así como una lotería normal. Cada cuadro contiene una imagen o nombre de un recurso. Por ejemplo, en un cuadrito puede decir medio ambiente, en el otro normativa, en el otro documento o característica que se den. Y por el otro lado están las cartas descriptivas, que son las tarjetas que se irán sorteando y leyendo. Cada carta es una carta descriptiva que contiene una pista o definición relacionada con uno de los cuadros en las tarjetas de los jugadores. ¿Y cuáles materiales se necesitan? Entonces ahí colocan dentro del PDF, se necesitan estos materiales. Pues se necesitan las tarjetas de juego, puedes diseñarlas en PowerPoint o en Word, cartas descriptivas, pueden ser impresas o digitales, y empiezan la preparación del juego. Diseñar las tarjetas de juego, por ejemplo, cada tarjeta contiene una cuadrícula de 4x4 con imágenes o nombres relacionados, medios de transporte, por ejemplo, aéreo, terrestre, marítimo, terrestre, recursos humanos, equipos, normativas, documentos, etcétera. En esta parte de abajo se nota como si fuera el tablero, como si fuera el cartón. Entonces la persona, ¿cómo saca la carta 1? Entonces, medio de transporte terrestre ideal para el movimiento de mercancías a nivel nacional. Entonces la respuesta es camión. Si la tiene, entonces le pone aquí camión. Y así sucesivamente se va haciendo. Esa es una manera, un juego que pueden describir a través de un PDF, lo hacen descriptivo. Por ejemplo, este crucigrama, que es el más sencillo de todos y de pronto de menor complejidad que el anterior. Este crucigrama tiene como objetivo ayudar a los aprendices a reforzar sus conocimientos. Entonces en el PDF entran a describirlo. El objetivo es resolver crucigramas asociando las pistas que se den. Aquí las pistas se dan. Horizontal 1, vehículo utilizado para transportar mercancías. Horizontal 2, recurso fundamental que representa los trabajadores de una empresa. Y aquí en la parte de abajo, pues obviamente del crucigrama se hace la forma y se dan las pistas que son. Vertical 1, por ejemplo, normativa que regula las operaciones de transporte. Y así sucesivamente se hace un diseño visual. Ustedes lo que hacen es meterlo en un PDF y ya una vez lo tengan, listo, ya tienen su respectiva evidencia y la suben entonces en Sayuna con el código de evidencia antes mencionado. No sé si sobre esto hay alguna pregunta sobre la realización de la evidencia. Mil gracias, les cedo la palabra a todos ustedes.
Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente la evidencia es muy sencilla. Ahí encuentran una descripción de cómo hacerla. Ya es motivo de que ustedes la desarrollen y una vez la tengan, la puedan subir. No sé si hay más, si no hay preguntas, pues no me resta sino desearles que tengan una excelente noche, que descansen. Reiden, mil gracias, don Olivo, doña Lina, gracias, porque yo sé que es un sacrificio muy grande, y más con esta lluvia que le da a uno como ganas de meterse rápido a la cama. Entonces, no siendo más, vamos a dar por terminado hoy, Buenas siendo las noches. 15 p.m. Buenas noches, don Oscar, gracias por estar presente. Sí, una pregunta. Sí, sigue, por favor, Oscar, con gusto, muy ¿Será que atento. nos puede hacer el favor de enviarnos los PDFs de las guías, lo que son las matrices? Es que pues así Sí, por los PDFs nos podríamos guiar mejor, o sea, por el Excel. sí, cómo no. Mañana, en el momento en que suba el respectivo video, en la parte de abajo, en los anuncios, encontrarán un chiquitico, ahí dar clic para descargar, y ahí se descarga el Excel. Sin embargo, lo voy a compartir también en los grupos, pero por lado y lado lo pueden conseguir. Claro, a mí me interesa mucho, antes, es que ustedes aprendan a manejar las diferentes matrices, ¿no? Y obviamente empiecen ustedes en la práctica a ponerlo a funcionar, ¿no? Eso es. Bueno, no siendo más, entonces damos por terminado hoy, octubre 22 de 2024, siendo las 9:16, agraciándole de corazón a todos ustedes su presencia, y no olviden lo más importante de hoy, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Siempre estos documentos que parecen como ladrilludos, como hartos de hacer, hasta de escuchar, son los que salvan vidas y los que los salvan a ustedes ante problemas legales y penales, ¿no? Mil gracias, les deseo a todos ustedes un feliz descanso. Damos por terminada nuestra grabación. Buenas noches.